Amén, gloria al Señor, gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Bienvenidos a este su programa, Escrito está, donde escudriñamos los fundamentos bíblicos y lo hacemos desde una perspectiva pentecostal. Eso hay que mencionarlo. Lo hacemos desde una perspectiva pentecostal. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por conectarse en esta hora. Gracias a los que se están conectando, los que se van a conectar y nos van a ver más después. Dios les guarde de manera especial. Esperamos que usted se pueda gozar y usted pueda disfrutar del estudio de la palabra del Señor en este día. Hermano Enrique, salúdanos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi brother, y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta hora. Amén, gloria al Señor. Así es que nuevamente sea bienvenido a este su programa, amado. Gloria al Señor, donde estamos gozosos de nuevamente poder acercarnos, ¿verdad?, a usted y que usted se acerque a nosotros y para que juntos podamos escudriñar la bendita palabra del Señor, que es pan, que es alimento para nuestras almas, gloria al Señor. Así es que yo espero que usted haya pasado un excelente fin de semana, gloria al Señor, y se esté preparando para una semana excelente delante de la presencia del Señor, y que pues que todo nos salga bien esta semana que continúa, gloria al Señor, y que Dios nos bendiga de manera muy especial, amén, gloria al Señor. Antes de continuar, ustedes saben que durante el mes de agosto estuvimos haciendo el sorteo de la Biblia de referencia Thompson. Ya se lo ganó una hermana y la hermana es la hermana Liz Hernández. Así que la felicitamos, pero ella nos mandó la fotito para que la podamos ver, así es que amén. Ahí está la hermana Liz, gloria al Señor, Dios te bendiga, hermana Liz. Y ya está contenta con su Biblia, gloria al Señor. Me dijo que es una Biblia muy buena, así es que gloria al Señor, gloria a Dios por eso. Estamos gozosos por ella, gloria al Señor, y pues que la esté disfrutando, ¿verdad? Sí, ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. De que ya se entregó. Sí, o sea, se la ganó. Ella comentó, está suscrita al canal, se la ganó, se la dimos. Nos mandó la fotito para asegurarse, ¿verdad?, de que la gente sepa que sí se la dimos, amados. Sí se la dimos, la misma Biblia que yo mostraba en los videos anteriores, ¿verdad? Ya ella se la ganó. Así es que la próxima vez no se pierda la oportunidad, porque no sabemos cómo es que Dios nos quiere bendecir y vamos a ver, ¿verdad? Si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal para que participe en los siguientes, lo que venga más adelante. Sí, por supuesto, para que usted sepa lo que está sucediendo en este canal y cómo es que estamos trabajando. Así es que, gloria al Señor. Amado, hemos estado hablando unos temas. Bueno, no sé si a usted le gusta, amado. Usualmente pues no recibimos muchos comentarios, recibimos muchos likes. Gloria al Señor por los que comparten, los que les gusta, ¿verdad? Pero, amado, yo espero que usted se esté gozando, que usted esté aprendiendo con nosotros. Y pues que los estudios que hemos estado dando sean de bendición para su vida. Fíjese que hemos estado estudiando estos temas acerca de Jesús como profeta, como sacerdote, como rey y como siervo. Obviamente hoy vamos a tocar el tema de rey y la próxima semana de siervo, un programa que usted no se puede perder, porque vamos a hacer un análisis muy bonito acerca de Jesús, gloria al Señor, como siervo. Algo que posiblemente usted no había pensado en eso, pero que Dios nos ha puesto en el corazón traerlo de esa manera. Pero hoy vamos a hablar de Jesús como rey, amado. Y fíjese que escudriñando a nuestro Señor Jesucristo como rey no es algo fácil. No es algo fácil porque el Señor es tan grande, es tan poderoso, que no lo podemos, ahora sí como decimos, compactar. No podemos compactar la palabra del Señor tanto, porque es vasta, es como una fuente de agua, amado, que fluye. O sea, nosotros pasamos horas, amado, escudriñando, buscando. Justamente ahorita, antes de empezar el programa, ya nosotros tenemos una forma, una guía, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Y es bueno recalcar que, amado, nosotros estudiamos, nosotros no nos metemos ni al Google, ni a... no vemos videos de alguien más. Bueno, obviamente escuchamos prédicas de más personas, ¿verdad?, que tienen mucho conocimiento y todo eso, y nos edificamos por las escuelas bíblicas de nuestra iglesia, con las predicaciones que se dan en nuestra iglesia.
Pero nosotros, amados, tratamos de ir a los diccionarios, lo que es los diccionarios bíblicos, las referencias, ¿verdad? Libros que nos pueden ayudar mucho para entender más los conceptos de lo que estamos hablando, amados. Pero yo le quiero decir que nosotros preparamos este material. O sea, esto no es algo que nosotros vamos, compramos o que tenemos un libro donde estamos sacando toda esta información, no, sino que vamos a las diferentes fuentes que son buenas. Y de ahí nosotros agarramos la información, obviamente, todo fundamentado en la Biblia, ¿verdad? Aquí escudriñamos la Biblia y nosotros tomamos tiempo, amado, para estudiar. Pero fíjese que qué poderoso que, hermano Enrique, nosotros pasamos muchas horas estudiando. Y cuando llega el día del estudio, ¿verdad? De dar el estudio, tenemos que compactar la información y buscar la forma de hacerlo, porque es mucho. O sea, yo me pongo a estudiar de mi lado, tú te pones a estudiar de tu lado, y cuando venimos aquí tenemos bastante. Y amado, es hermoso la palabra del Señor. Yo no voy a decir que es fastidioso o que molestoso, no. O sea, es maravilloso saber que la Biblia es una fuente de agua que no para de fluir, que sigue dando, amado. Así es que fíjese que con este tema de Jesús solamente le pusimos, como usted ve en la pantalla ahí, o sea, el Rey de Reyes y Señor, solamente Rey de Reyes. No pudimos añadir Señor de Señores, porque si nos vamos a Señor de Señores, entonces nunca les vamos a dar el estudio acerca de Jesús como siervo. Pero vamos a tocar hoy este tema, Jesús, el Rey de Reyes. Y vamos a entrar un poco acerca de lo que era el rey en el Antiguo Testamento y cómo Jesús cumple la misión de un rey también. Fíjese, aún siendo el hijo del carpintero, aún Jesús siendo, como hablábamos la semana pasada, sacerdote, teniendo la función de sacerdote, teniendo la función de profeta, cumple también con una función de rey. Es poderoso nuestro Señor. Poderoso nuestro Señor. Así es que, hermano Enrique, haz la oración para que comencemos. Y, amado, usted prepare su Biblia, prepare su libreta o con lo que vaya a escribir para que usted esté bien preparadito para el aprendizaje de este día. Amén. Padre Santo y Dios eterno, gracias te damos en esta hora porque tú nos das la oportunidad un día más, Señor, de estar aquí ante ti, Señor, compartiendo con nuestros hermanos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, tanto a nosotros como a los hermanos que están con nosotros conectados ahora mismo. Que tú les bendigas, que tu Santo Espíritu, Señor, fluya en cada vida, Señor, en cada corazón, en cada mente, Señor. Abre nuestras mentes, toma tú el control de este estudio, Señor, porque es para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú les bendigas, y aún a nosotros con sabiduría del cielo, que sigas ensanchando más nuestra mente, llenándonos más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido todo esto, Señor. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos rápidamente, hermano Enrique. Vamos a la Biblia porque esto de 35 minutos como que no nos está funcionando. Apocalipsis 19. Vamos a empezar ahí. Yo no voy a hablar mucho de Apocalipsis 19, pero la porción es magnífica, o sea, el contenido de esta escritura, Apocalipsis 19, los versículos 11 al 16, es algo maravilloso lo que se describe aquí. Después entramos completamente en el tema de Jesús, Rey de Reyes. Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escrito está: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, Amén. gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es Jesús. Ese es el Señor. Más adelante yo voy a hacer referencia a algunos de estos versículos. Pero mire, claramente cuando nosotros leemos estos versículos, nos vamos a poder dar cuenta y evidencialmente podemos definir que el personaje que aquí se presenta es nuestro Señor Jesucristo. O sea, en algunos capítulos anteriores vimos a otro que venía en un caballo blanco, pero ese no era el Señor. Ese no era el Señor. Así es que cuidado con eso. Pero aquí claramente este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Fíjese que el reinado de nuestro Señor Jesucristo, el reinado del Señor, es eterno. Sin embargo, siendo Jesús eterno, siendo Él el Señor, Él se humilló y vino a la tierra para poder darnos a nosotros, o sea, para darle al hermano Enrique, a mí, a todos los que nos ven, los que nos van a mirar en el futuro, darnos acceso para que nosotros seamos parte de su reino celestial y hacernos herederos de ese reino eterno a nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, donde yo voy, vosotros también pueden estar. He aquí voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, vosotros estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar. Amén. Entonces el Señor quiere compartir ese reino eterno, esa gloria que le dio el Padre, ¿con quién? Con nosotros, con sus hijos, porque somos sus hijos, amén. Entonces hay que tener eso en cuenta. El Señor es rey y Él quiere que nosotros seamos parte de su reino, amén, gloria al Señor. Dios, vamos ahora a lo que es este tema. Dios le había dado la promesa al rey David. Si usted ha leído la Biblia, ha escudriñado la Biblia, se va a dar cuenta que Dios le da una promesa al rey David. Y la promesa era de que su reino iba a ser para siempre, iba a ser afirmado para siempre. Pero cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, con los reyes, la descendencia de David, nos vamos a dar cuenta que los reyes de la descendencia de David se acabaron. ¿Se acabaron dónde? En el cautiverio babilónico, cuando vino Nabucodonosor, que de hecho la Biblia lo dice, lo llama, que Dios dijo que Nabucodonosor era su siervo. Dios lo llama a Nabucodonosor su siervo, que viene, toma al pueblo de Israel cautivo, lo lleva al cautiverio a Babilonia. Ahí acaba la línea del reinado de David. Y reaparece. ¿Reaparece dónde? ¿Dónde encontramos nuevamente a un rey en el pueblo judío? Hasta Jesucristo. ¿Por qué digo que es rey? Porque el mismo... es increíble que cuando Jesús es crucificado, sobre la cruz ponen una tabla y sobre esa tabla se escribe: este es Jesús, el rey de los judíos. No se había mencionado rey en el pueblo de Israel después del cautiverio, durante el cautiverio, hasta Jesucristo. Bueno, brother, déjame te hago un comentario. Hasta Jesús, cuando nace, no tengo el versículo ahora mismo, pero ¿recuerdas cuando vienen los magos que dice guiados por la estrella y preguntan al que gobernaba en ese momento dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Claro, pero oficialmente, o sea, ya oficialmente hablando, porque acordémonos que vamos a sí, solo era un comentario. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir que hasta que aparece Jesús se hace mención de un rey nuevamente en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Amén. Ya sea en su nacimiento, ya sea en su crucifixión, en su resurrección, durante su ministerio, porque durante el ministerio de Jesús la gente quería coronarlo como rey. En una ocasión el Señor tuvo que salir disparado, huyendo, porque sabía que el pueblo venía a tomarlo para hacerlo rey. O sea que está tremendo eso. Mire, Dios le promete a David una descendencia eterna, ¿ok? De rey, de reinado. O sea, tu jerarquía va a durar para siempre. Pero la jerarquía acaba obviamente cuando son llevados en el exilio.
Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia y qué nos enseña, porque aún durante el exilio y un poquito antes del exilio, ya Dios había profetizado por medio de los profetas que ese reino, o sea que los reyes de la línea de David iban a acabar, pero que Dios iba a levantar otro, ¿ok? Uno que iba a reinar para siempre. Cuando nosotros vamos a la genealogía de Jesús, por ejemplo, si usted mira la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, de Marcos o de Lucas, usted se va a dar cuenta que Jesús viene de una línea directa de David. Amén. Unas generaciones antes, David es el padre de Jesús. Desciende de David. ¿Qué le dice el Señor al rey David acerca de este reino eterno? Segunda de Samuel 7, el versículo 16. Segunda de Samuel 7, 16. Amén. Escrito está: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí encontramos, o sea, en este pasaje, si usted escudriña este capítulo y este pasaje, se va a dar cuenta que que Dios le está hablando acerca de Salomón. En lo literal, en lo físico, Dios le está hablando acerca de Salomón. Aunque Salomón sí cumple un poco la profecía, pero no completamente. Y está hablando de lo físico, de lo literal. El Señor le hace referencia a esto a David porque Dios le está hablando de algo espiritual, de algo mucho más grande que Salomón, mucho más grande de lo que ellos entendían, ¿ok? Encontramos en este pasaje la promesa de Dios a David de que su hijo iba a poderle edificar a Dios un templo, que iba a establecer su reino para siempre. Y obviamente Salomón lo cumple parcialmente, porque durante el reinado de Salomón eso fue grandioso, aunque sabemos que durante todo reinado se ve grandioso posiblemente del frente, pero detrás obviamente está el que sufre, el que es abatido, el que llora. Siempre están, amados. Por más grandioso, glorioso que fue el reino de Salomón, siempre hubo gente que lloraba, ¿verdad? Que eran abatidas, que eran afligidas. Eso existió. No hubo guerras durante el pueblo en ese tiempo y la nación fue muy próspera, obviamente. Y Salomón, uno de los reyes más grandes y poderosos que hayan existido, aunque también debemos saber y señalar que Salomón peca contra Dios. O sea, también Salomón pecó contra Dios. Pero, dado a que Dios le había dado una promesa a David, porque Dios cumple sus promesas. La Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando Dios dice algo, se tiene que cumplir, ¿verdad? Amén. Y más cuando es una promesa. Entonces, Dios manda mensaje por medio de los profetas para decirle al pueblo, aunque los reyes, literalmente, físicamente, acabaron, yo no le voy a fallar a la promesa que le hice a David. Yo no le voy a fallar a la promesa. Y miren lo que nos dice Jeremías, el capítulo 23, los versículos 5 al 6, hermano Enrique. Amén. Escrito está: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Gloria al Señor. Mire, por medio del profeta Jeremías, Dios le promete al pueblo y a David nuevamente que iba a salir un renuevo. O sea que Dios iba a renovar. Porque ¿verdad? Dijimos que los reyes acabaron en el exilio. Pero que Jehová iba a renovar el reino de David con un rey. Fíjese que aquí en nuestra versión de la Biblia Reina Valera, que es algo que estoy notando ahora mismo, la Biblia pone rey con R mayúscula. Qué interesante que lo pone con R mayúscula, haciendo una referencia a que no iba a ser cualquier rey. Iba a ser un rey, como lo dice aquí, dichoso,
que haría juicio y justicia, y que en sus días Israel habitaría confiado. Y el nombre o el sobrenombre que el pueblo le pondrá a este juez será justicia nuestra, porque Él es justo. Vamos a continuar. ¿Qué dice el profeta Zacarías acerca de este rey? Amén. Escrito está: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ese era Zacarías 9:9. Perdón, no lo mencioné. Zacarías 9:9. Nuevamente la promesa de que un rey vendría montado sobre un pollino, o sea, sobre un burrito. Todos sabemos quién entró a Jerusalén sobre un burrito. Todos sabemos cómo fueron las instrucciones que se lo dieron a los discípulos para encontrar este pollino. Todos sabemos lo que pasó cuando Jesús entra a Jerusalén. Cuando el pueblo se postraba, y dice que la Biblia que cortaban ramas del camino, de los árboles, de lo que encontraban, y las ponían en el camino. Mientras el Señor iba cabalgando en ese pollino, ¿y qué decía el pueblo? Hosana al rey. Amén. Y después, no solamente eso, vemos también que el profeta Daniel, uno de los profetas más grandes, que aunque a mucha gente no le guste su profecía, es una profecía maravillosa. El profeta Daniel, en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, también nos habla de este rey que vendría. Amén. Escrito está: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Ese es el reino, ese es el dominio de Jesucristo. ¿Quién es el único? Ya habíamos hablado de esto. ¿Quién es el único eterno? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Quién es el único que tiene el poder? O sea, todo el poder. Dios. Entonces nos está hablando de un rey que no será destruido, o sea, que es eterno. Un rey que no pasará. La Escritura nos presenta al Señor Jesús como el Alfa y el Omega. Un dominio eterno que gobierna para siempre. Todas las naciones y pueblos y lenguas le servirán. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que toda lengua se postrará y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios el Padre. Tanto el pueblo de Dios como los reyes descendientes de David pecaron, pero entonces Dios les desechó de su tierra y pagaron un terrible precio. Eso nosotros lo vimos en la Escritura, en la historia. Pero la promesa de Dios se mantiene firme y fiel en su cumplimiento, y su cumplimiento lo vimos en nadie y nada más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumple con las profecías de Jeremías, de Zacarías, de Daniel, de Isaías, de todos los de Ageo, de todos los profetas que usted se pueda imaginar que profetizaron del Mesías o del rey que vendría. Jesús las cumple. Vamos solamente a leer estos cuantos versículos, ¿ok? Para ver aquí. Lucas 1, el versículo 31 al 33. Amén. Escrito está: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es Jesús, del que está hablando aquí. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya Dios, lo vimos, Dios le había prometido a David un reino eterno, un trono eterno de su descendencia.
Y Dios dice que le da a Jesucristo el trono, o sea que lo hace rey junto con David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estamos esperando todavía, primero que Jesucristo levante a la iglesia, que eso es muy pronto, amado. Nosotros tenemos que estar preparados. Jesucristo viene bien pronto, pero bien pronto a levantar a su iglesia. Y después Jesucristo viene por segunda vez. Levantamiento de iglesia, después viene por segunda vez y ahí va a confirmar su reino para siempre. Dice la Biblia que nosotros vamos a reinar y gobernar con Él por 1000 años y después, por la eternidad, estaremos con el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo capítulo 27, 37 nos lo confirma, porque aquí el Señor le está dando una promesa a la madre de Jesús, diciéndole que el Señor le va a dar el trono eterno del trono de David, el trono eterno de David su padre. Pero en Mateo 27, 37, en la crucifixión de Jesucristo, se cumple esa promesa, aunque los romanos lo hicieron posiblemente por mofarse, por burlarse, pero ahí ellos mismos cumplen la profecía de Dios cuando le ponen en su cabeza, o sea, sobre el cabezal de la cruz, le ponen este escrito que dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Eso está en Mateo 27, 37. Se cumple la palabra al pie de la letra y confirmamos que Jesús es el Rey de Reyes. Amén. Él es el Rey. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de la iglesia. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey de mi corazón. Y yo te invito, amado, a que tú recibas a Jesús en este día, en tu corazón, que tú lo hagas Rey y Señor de tu vida. Porque hay dos cosas que Jesús va a hacer por ti. Hay dos cosas en las cuales Jesús te va a ayudar. Bueno, hay muchas cosas, pero vamos a hablar de dos funciones esenciales de Jesús como Rey, que Jesús va a hacer por ti cuando tú le permitas entrar a tu vida. Y amado, aunque tú seas cristiano, pienses que eres cristiano, pero no has reconocido el reinado de Jesús en tu corazón, tienes que reconocerlo como tu Rey, porque hay dos cosas importantes que Jesús va a hacer en tu vida cuando tú le reconozcas como Rey. O sea, Jesús tiene que reinar en tu vida. El Señor tiene que reinar en tu corazón, porque primeramente Él es el que se convierte en juez, y segundo, Él es el que te va a dirigir a ti a la batalla. O sea, Él es el que te enjuicia, o el único que te puede enjuiciar, y Él es el que te va a dirigir a la batalla. Y esas eran dos funciones esenciales de los reyes en el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Esas dos, los reyes que Dios puso en el pueblo, esas eran dos funciones esenciales, que dirigían al pueblo a la batalla y que juzgaban al pueblo. Vemos, por ejemplo, a David dirigió al pueblo a la batalla, Saúl dirigió al pueblo en la batalla, ejecutaban juicios sobre el pueblo. A Salomón le llevaron unas madres desesperadas, le llevaron un hijo, él hizo un juicio tremendo ahí, y dice que todo el mundo se espantó de la forma en que Salomón juzgaba y enjuició esta situación. Ahora, queremos ver algo importante que Dios le dice al pueblo de Israel concerniente a los reyes. Yo quiero ser bien claro, hermano Enrique. Amén. Yo quiero ser bien claro antes de entrar en esto que vamos a hablar. Dios nunca quiso, y Dios nunca pensó, no estaba en el plan de Dios que el pueblo de Israel tuviera reyes, o que tuviera alguien que se enseñoreara sobre ellos. Desde el principio Dios quería establecer sobre el pueblo de Israel lo que nosotros conocemos, o la palabra que se conoce como una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Un reino o un pueblo que es dirigido por Dios. Y eso lo vimos
Lo vimos con Abraham, lo vimos con Moisés, lo vimos con Josué, lo vimos con los jueces, lo vimos con Samuel. Él era la voz de Dios, Dios le hablaba. Y después el pueblo pide un rey. Y ahí, ahora sí, como dicen los hermanos, ahí es donde se dañó todo. Porque el pueblo pidió un rey. Y entonces, pero Dios en su sabiduría y en su inteligencia, que es infinita, Dios les había dado instrucciones. El día que el pueblo me pida a mí un rey, el día que el pueblo quiera un rey, esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que va a suceder con el pueblo. Y queremos hablar de esas cosas también, porque eso es bien importante. Pero quería yo asegurarme que usted, hermano, sepa que el que se suponía que gobernara al pueblo de Israel hasta hoy día era el Señor, era Jehová. Él es el que quería gobernar al pueblo, pero el pueblo no se dejó de gobernar, porque ellos le dijeron al profeta Samuel: nosotros queremos ser como las otras naciones que tienen un rey. Hermano Enrique, léenos lo que nos dice ahí Deuteronomio 17, los versículos 14 al versículo 20, para que usted vea cómo es que Dios se provee un plan. Cómo es que Dios se provee un plan. Amén. Escrito está: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué tremenda escritura. Y nosotros comentábamos, hermano Enrique, ¿verdad?, de que el único que cumple completamente este mandato de parte de Dios en la escritura como rey viene siendo Jesucristo. El único que lo vino a cumplir. El único que lo vino a cumplir. Dime cuáles eran esas 5 características especiales. Yo sé que el primero es que tendría que ser un rey de entre los hermanos, o sea, de entre el pueblo de Israel. Primero tendría que ser elegido por Dios. Elegido por Dios. ¿Quién fue elegido por Dios? Jesús. Eso lo podemos mirar, no sé si quieres que te lo lea en Lucas 1, 31 al 33. ¿Lo tienes ahí? Sí. Léelo. Escrito está: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí podemos ver que fue elegido por Dios. Elegido por Dios. Fue elegido por Dios. No había nadie más que podía hacer la labor que hizo Jesús. Solamente Él tuvo la capacidad de hacerlo, venir a esta tierra. ¿Cuál era la segunda? Tenía que depender de Dios. Tenía que depender de Dios. Sí. Bueno, tengo Juan 19, 10 y 11.
en donde dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Aquí podemos ver que Jesús depende completamente de Dios. Del Padre. Sí. Porque Él también dice, yo y el Padre uno somos. Lo que yo les doy a conocer a ustedes, yo lo aprendí del Padre. Yo lo vi del Padre. Lo que ustedes vieron en mí, dice Jesús, yo lo recibí de allá arriba, de lo alto. O sea, yo no lo recibí de carne ni de sangre. Lo que Dios nos dio a nosotros, amado, lo recibió del Padre eterno, del Padre de las luces. O sea que tenía que ser elegido por Dios, tenía que ser dirigido por Dios. ¿Y cuál es la segunda? La tercera. La tercera sería fidelidad al pacto, tendría que ser fiel a la ley. Tenía que ser fiel a la ley. Y él mismo lo habla en Mateo 5, 17 y 18. Él lo dice, escrito está, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cumplió la palabra y la cumplió a cabalidad. La semana pasada hablábamos de que le preguntaron cuáles son los mandamientos. Y él les dijo, mira, si tú cumples con este y con este, sí, tú la cumples. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús amaba a Dios y amaba a su prójimo. Ahora mira, en este cumplimiento, en esta fidelidad de él hacia el pacto de Dios, no solamente cumple él con la ley, sino viene y cumple con la ley y cumple también por nosotros, porque mira, en Romanos 8, 3 y 4 dice, escrito está, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, este es Pablo hablando, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él viene y cumple la ley, es fiel a la ley, pero también lo hace por nosotros. Para que nosotros pudiésemos ser justificados a través de Él. Amén. Porque de otra manera nosotros no pudiésemos, es como lo que decíamos, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque sufrió lo que nosotros sufrimos. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta. Eran cuatro las que te tenía, creo. Tenía que ser hijo de David y eso pues prácticamente ya lo habías nombrado en Mateo. También lo podemos ver en Mateo del 1 al 25. Y en Apocalipsis 5:5 también tenemos esto, déjame te lo leo. Escrito está, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En Apocalipsis también él es el único, fíjese que el único que podía desatar un sello, hijo de David. El único que podía desatar un sello en el tiempo antiguo era, si yo era un rey, tú eras un rey, hermano Enrique, yo te mandaba una carta, la sellaba con mi sello, y solamente cuando te llegaba a ti tú podías abrirla. Solamente el otro rey o la otra autoridad podría abrir ese sello. Si alguien más lo abría, era un problema, eso era un caos. ¿Sabes? Pero entonces solamente el rey tenía la habilidad, la capacidad de abrir ese sello. Jesús es el que abre el sello, Él es el Rey, Él es el Señor. Fíjese lo que como dije, quería hacer referencia a los versículos donde empezamos después, que cómo lo mira el apóstol Juan. No sé si tenías algo más, pero ahorita lo añadimos. ¿Cómo es que Juan mira al Señor? Que el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Quiero enfocarme en eso. Porque el Señor juzga, o sea, Él va a juzgar. Él emite juicio en contra de todos aquellos que no son fieles a su palabra, pero pelea y nos dirige a nosotros, amado, a la pelea también.
Él es el comandante y jefe de este ejército que se llama iglesia, que se llama pueblo de Dios. Y Él es el que nos dirige a nosotros, amados, a la pelea. Él es el verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio seguían en caballos blancos. Nuevamente el versículo 15 nos dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La palabra de Dios. O sea, este rey, Jesucristo, en su palabra tiene tanto poder que tiene el poder para herir a las naciones, para hacer esos corazones duros, hacerlos de piedra. Y su reino es un reino que dura para siempre. Él va a dirigir a las naciones para siempre. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. ¿Nos quedamos en las características o nos faltaba sí, algo? Solamente nos faltaba una, que tenía que ser israelita. Que tenía que ser israelita. Y como te dije, eso también lo comprobamos en Mateo 1, ahí en la genealogía. En la genealogía de Jesús nosotros vemos que Jesús viene. Por un lado viene de la descendencia de José, por otro lado viene de la descendencia de María. Sí. O sea, eso lo vamos a notar. No tengo bien el dato ahora mismo claro en mi mente o en algún lado, pero según tengo entendido, algunos de los evangelios menciona la genealogía de Jesús por medio de María y otro menciona la genealogía de Jesús por medio de José, y por cualquier ámbito, por cualquier lado donde uno le busque, se va a dar uno cuenta que Jesús es verdaderamente un descendiente de David. O sea, que Jesús viene a cumplir la profecía bíblica donde el Señor dice que le va a dar el reino a David para siempre, y que se iba a levantar uno que iba a hacer el renuevo, ¿verdad?, de ese reino, y ese es Jesucristo. Entonces ahora es importante que nosotros entendamos, ya para terminar, porque no sé si tenías algo más, hermano Enrique. No. Ok, es importante que nosotros entendamos que Jesús es quien dirige a la iglesia, o sea, a su pueblo, como rey desde ahora, y quien a su vez emite castigo a todo aquel que no le recibe y obedece, ya que su espíritu, el Espíritu Santo, habita en este mundo, y Él es quien nos da a conocer el bien y el mal. Así que el juicio de Dios es para los hijos de desobediencia que no se someten al precepto del Señor, pero que caminan de acuerdo a su propio sentir y pensar. El rey protege a su pueblo, el rey ama a su pueblo, el rey cuida de su pueblo, el rey, si es necesario, dirige a su pueblo a la batalla, y el rey también, cuando es necesario, corrige a aquel que en su reino no se porta bien. O sea, eso es clave, eso es importante. Y volvemos, yo creo que a lo que hablábamos en alguna ocasión, hermano Enrique, de que si tú quieres al Salvador, tienes que querer al Señor. Porque en este hecho de que Jesús es rey, tú no solamente, o yo no lo puedo tener solamente al Señor como rey de mi vida, en las cosas que a mí me convienen, y en las cosas que no me convienen, quitarlo, que no sea rey de mi vida, sino que Dios tiene, Jesucristo tiene que reinar en todos los ámbitos de mi vida. Yo tengo que hacerlo el rey de mi vida, el Señor de mi vida, que Él reine, que Él me enjuicie. ¿Cómo me va a enjuiciar? Por medio de su Santo Espíritu, que me va a dar a conocer dónde yo le fallé, dónde yo estoy mal, dónde yo posiblemente cometí algo que no le gustó al Señor, pero que Él me va a corregir, y Él me va a enseñar, y Él me va a decir: este es el camino por donde tienes que ir, no lo estás haciendo bien posiblemente. Entonces hay que, aparte del conocimiento de la Escritura, de que Jesús es rey verdaderamente, hay que nosotros recibirle al Señor como rey de nuestra vida. Amén. Hay que hacerlo rey de nuestra vida. Sí, una de las cosas que tú ya habías nombrado, por ejemplo, que dices que cuando Jesús vino por primera vez, quisieron hacerlo rey, pero no era el momento. Sí, el Mesías, el rey triunfante, de acuerdo a las profecías, derrotaría a Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Vencería el pecado, la enfermedad, el dolor
y la muerte misma. Jesús lo ha hecho. Ujú. Las fuerzas del mal, y establecería un reino de justicia y de paz sobre la tierra. Y lo hizo. Como dices tú, el reino de Jesús debía y debe ser, eso es lo que a veces lo que no comprendieron, y a veces lo que no comprendemos nosotros aún el día de hoy. Ujú. El reino de Jesús debía en aquel tiempo y debe hoy ser establecido en nuestros corazones y en nuestras vidas. Eso es lo que tú hablabas. Y así es como Jesús, porque hay gente que se preguntaría, bueno, ¿cómo es que Jesús sigue reinando? Entonces, ¿cómo es que el reino de Dios está activo? El reino de Dios está activo en un ámbito espiritual, en algo que posiblemente no se ve, pero que se siente, que se sabe. ¿Cómo es que reina con paz y justicia? Por medio de su pueblo, por medio de la iglesia, por medio de usted, por medio de mí, amado. Cuando nosotros tenemos compasión de los otros, cuando nosotros no juzgamos mal, sino que más bien juzgamos con justo juicio, como dice la Escritura, cuando dejamos de ver la paja que tiene en el ojo aquel, pero miramos la viga que tenemos en el nuestro, cuando no medimos con una vara muy larga para que no seamos medidos también con esa vara. O sea, el reino de Dios, amado, el reino de Jesucristo está activo. ¿Cómo está activo? En medio de nosotros. Está activo en el corazón del hermano Enrique, está activo en el corazón mío, está activo en el corazón suyo. Sigue activo el reino de Jesucristo. No se para, no se detiene. ¿Cuándo vamos a ver a Jesucristo como rey ya literalmente? Lo vamos a ver pronto. Cuando Cristo venga, seremos levantados. La Escritura dice, seremos arrebatados y llevados al cielo con el Señor. Y en las nubes le veremos, y allí estaremos con Él para siempre. Así es que, amado, Jesús es el Rey de Reyes. Hermano Enrique. Hemos conocido a lo largo de estas semanas anteriores y hoy cada día más a Jesús. Yo no sé de qué manera la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que toca nuestros corazones. Yo no sé si la palabra de Dios, todo lo que hemos leído aquí, lo que hemos compartido, yo no puedo decir lo que hemos enseñado, porque el que nos enseña es el mismo Dios, el mismo Espíritu, pero nosotros lo compartimos con ustedes. Yo no sé hasta dónde el Espíritu Santo ha tocado su corazón, su mente, su vida, con todo lo que hemos tocado, con todo lo que hemos hablado en esta semana, en hoy y las semanas anteriores. Ya conoció a Jesús como profeta. Usted ya conoció a Jesús como sacerdote, que es quien intercede por usted y por mí. Hoy lo conocimos como Rey. Pero yo tengo unas preguntas y yo con esto cierro mis comentarios. Yo tengo unas preguntas que tenemos que hacernos nosotros mismos. Independientemente de si usted ya ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de su alma o no. Les vuelvo a mencionar el reino de Dios, el reino de Jesús. Hoy, como dice el hermano, ya está funcionando, pero es en nuestros corazones, es en nuestras vidas. ¿Cómo se establece el reino de Jesús? ¿Cómo se establece su reino en nosotros? Cuando nosotros estamos dispuestos, escúcheme bien lo que le voy a decir, cuando estamos dispuestos a obedecer sus condiciones, sus estatutos y sus mandamientos. En ese momento, el reino de Jesús se establece en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así es. Ahora yo le pregunto, ¿quiere usted que el reino de Jesús se establezca en su vida? Le mencionaba que vino a terminar con el mal, lo hizo. ¿Quiere usted, yo le pregunto a usted, ¿quiere usted ser verdaderamente liberado del poder del pecado y de Satanás? ¿Quiere usted hoy recibirlo si es que usted no le conoce? ¿Quiere usted recibirlo como Rey y Señor y que sea Él quien gobierne su vida? Hermano, yo se lo pregunto aunque usted de palabra ya haya recibido
a Jesús como Señor. Porque es algo más. La pregunta se la vuelvo a hacer. ¿Quiere usted recibirlo como Rey y Señor y que sea Él quien gobierne su vida? Yo tengo que preguntarme, ¿estoy yo dejando verdaderamente que Jesús gobierne mi vida o no? ¿O solamente en algunas áreas? Preguntémonoslo, hermanos. Por el bien de nosotros mismos. Ahora, si usted ya lo ha recibido, yo le pregunto, ¿quiere usted reconciliarse hoy, en esta hora, con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Si usted es una persona que ha estado alejada de Él, hermano, incluso usted puede a veces estarse congregando y al mismo tiempo estar alejado de Dios. Usted lo sabe. Quiere que hoy y esta hora sea el día de su reconciliación. Yo verdaderamente le digo, quiero que Jesús, quiero que su reino se establezca en mi corazón y en mi vida. Porque solamente así podré salir adelante en todas las situaciones que vengan a mi vida. Si Él está reinando, yo puedo estar en paz y yo puedo estar seguro. Que las cosas, aunque no las mire bien, estando Él reinando en mi corazón y en mi vida, las cosas van a salir bien al final. Ese es mi comentario. Y mi hermano, si tú quieres hacer una oración, regularmente no lo hacemos, yo lo sé, pero por todas las preguntas que yo he hecho en esta hora, y que no las hagamos a nosotros mismos. Así es. Quiere que el reino de Jesús se establezca en su vida. Quiere verdaderamente ser liberado del poder, del pecado y de Satanás. Pregúnteselo y la respuesta usted la tiene. Hermano, gracias, Señor. hacemos una oración, haces una oración. Si usted, amado, Dios le ha tocado, posiblemente nos está mirando y no sabe cómo llegó a este canal, a este programa, pero usted ha sido tocado por Dios. O sea, repita con nosotros esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque has hablado a mi vida. Señor, en esta hora yo te reconozco, yo te acepto como Señor, como Rey, como mi Salvador. Acepto tu reino en mi vida. Acepto, Señor, tu sacrificio en la cruz. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, me reconcilio contigo. Señor, vuelvo a tus caminos. Regreso a casa, Padre. No permitas que nunca jamás me aparte de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que jamás sea borrado. Líbrame, Señor, del adversario. Líbrame de mí mismo. Renuncio, Dios, a esas cosas que no me permiten tenerte como Rey, como Señor de mi vida. Ayúdame, Dios, y dame fuerzas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta hora presentamos, Señor, a ti cada uno de nuestros hermanos que nos han estado mirando, cada una de las personas que se van a estar conectando, que posiblemente van a ver esta transmisión, Señor. Te damos gracias, Señor, porque de una manera o de otra podemos traer el Evangelio, podemos traer tu palabra, Señor, a todas partes del mundo, Señor, donde nos quieran ver. Y te pedimos, Señor, mucha bendición, Señor, que tú sigas tocando, ministrando, Señor, y llevando las almas a los pies de Cristo. Ese es el propósito, Señor, por el cual lo hacemos, para que todos podamos estar a los pies del Maestro, Señor.
Te pido, Señor, que tú bendigas este programa, que tú bendigas los hermanos que están mirando, que están escuchando, Señor, que semana tras semana, Señor, se conectan, Señor, aleluya. Los que están dándole, Señor, esta palabra a algún descarriado, a alguna persona, Señor, aleluya, que no te conoce, o aquel que es nuevo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas, les guardes. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú lo haces en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a ti, mi Dios. Y amén. Gracias, Gloria al Señor. Amado, Dios le bendiga. Dios le guarde de manera especial. No se olvide compartir. No se olvide ayudarnos a evangelizar. Este es su programa, Escrito Está, donde escudriñamos los fundamentos bíblicos. Estamos todos los lunes a las 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, y 7 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Gloria al Señor. Este es su hermano Gabriel de Gante y nuestro hermano Enrique. Gloria al Señor. Así es que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde de manera muy especial. No se olvide la próxima semana el estudio de Jesucristo como siervo, algo que le va a ministrar poderosamente. Dios le guarde de manera muy especial. Nos veremos hasta entonces, si así Dios nos lo permite. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Te bendiga, hermano Enrique.